Muy buenas noches con todos ustedes. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para ustedes soy el hermano o amigo Anderson Gil. Eh, los que quieren buscarme de repente en mi canal, me encuentro con Anderson Gil, ¿no? Ejército de Salvación. Y el día de hoy quiero leerte un salmo de la palabra del Señor. Este salmo se encuentra en el capítulo 2 y en algunos lo van a encontrar con un título en la Reina Valera de 1970, El reino del ungido de Jehová. Dice el capítulo 2 del versículo 1, dice, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admití amonestaciones, jueces de la tierra. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y culmina este capítulo 2 diciendo, bienaventurados todos los que en él confían. Aquí vemos que el salmista está hablando del ungido, del rey. Y vemos que él empieza, este salmista, empieza haciendo una interrogante y hace saber lo que hoy en este tiempo se está dando. Vemos aquí que este primer versículo dice, ¿por qué se amotinan la gente? Las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué se amotinan las gentes? En este entonces, el salmista está hablando de que la gente se amontonaba y empezaban a pensar y a hablar y a criticar de cosas vanas por lo que es referente al ungido. En el capítulo de Hechos, capítulo 4, versículo 25 al 26, nos habla la palabra de Dios claramente lo que se refiere estos dos versículos en el capítulo Hechos, del capítulo 4, del versículo 24, 25, 26. Dice la palabra del Señor, ¿no? Justamente habla y dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan la gente y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Cosas oscuras, cosas que no tienen sentido muchas veces. Y muchas veces aquí podemos aprender una primera lección. Muchas veces podemos amontonarnos, nos amotinamos, ¿no? Eh, y muchas veces por algo que está ocurriendo o por algo que queremos criticar. Y muchas veces empezamos a pensar cosas vanas, cosas que no tienen sentido o no creen en nada. Y se levantarán, dice acá, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y aquí vemos cómo los reyes en este tiempo, incluso en tiempos de atrás, se levantaban para exclusivamente ir en contra de los mandatos o de los decretos o la enseñanza de nuestro Dios, incluso del Hijo, incluso del Padre. Porque los reyes muchas veces quieren ser también dioses. Y en este tiempo hay muchas personas que quieren ser dioses. Quieren tomar hoy en este tiempo el control de la humanidad. Quieren destruir a la humanidad. Pero lo único que te podemos decir en aquellas personas que han aceptado a Cristo en su vida, en su corazón, no podemos perder el rumbo. Tenemos que pensar siempre en seguir predicando y hablando de Cristo. Es Cristo quien salva. Es Cristo quien rescata y quiere rescatar tu vida si está perdida. Hoy hay muchas personas que se amotinan en los bares, que se amotinan para hacer daño, para hacer mal, se amotinan porque quieren ser parte de la sociedad, se amotinan porque quieren pertenecer a un grupo de personas, pero no a un grupo que viven en Cristo. Déjame decirte que llegará un momento que tú tienes que rendirle cuentas a Dios de tus actos. Acá no hay purgatorio. No hay que en el cielo, cuando yo esté, San Pedro me va a pedir cuentas, mi gente va a estar orando ante un cura, y eso no se va a dar. Aquí es donde tú determinas si tú aceptas a Cristo, entonces obtendrás la vida eterna. Irás, digamos, como todos lo dicen, al cielo. Aquí se determina si tú decides ir al infierno. Hoy decides. ¿Quieres ser salvo? Tienes que aceptar a Cristo en tu vida. La palabra de Dios dice, no hay otro hombre en el cual en esta tierra podamos ser salvos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo el que puede cambiar tu vida. Pero hay muchos reyes, hay muchos dioses con D minúsculas que quieren ir en contra de Jehová, que quieren ir en contra de de su ungido. ¿Quién es el ungido? Es Cristo, porque Cristo vino acá a la tierra para morir en la cruz del Calvario y derramar esa sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y no solamente murió, sino que al tercer día resucitó. Y ahora, aquellas personas que hemos aceptado a Cristo, muchas veces vamos a ser perseguidos, insultados, vituperiados por la sociedad. La sociedad va a querer seguir en las pasiones desordenadas de este mundo, porque va a amar a este mundo, va a amar a su sociedad, va a amar el que no quiera ser excluido. Pero un cristiano muchas veces va a tener que ser excluido. Por eso Cristo mismo dijo a sus discípulos, y ese mandato es para cada uno de nosotros, los que seguimos a Cristo. Mi persona probablemente en esta tierra tenga la profesión de ser ingeniero civil, pero más que un ingeniero civil, es tan hermoso ser llamado un hijo de Dios.
porque todos somos llamados hijos de Dios a aquellas personas que han aceptado a Cristo en su vida y aquellas personas que han confesado sus pecados ante Él. Cuando tú confiesas tus pecados ante Cristo, Cristo te perdona de todos tus pecados, porque Dios ve que tu corazón es humilde, porque tu corazón has venido sencillamente doblegando tus rodillas ante el Creador para que Él te perdone de todos tus pecados. Él es el único que te puede perdonar de todos tus pecados. No es el pastor, no es la iglesia, no es el presidente, no es el papa, que hoy el papa está totalmente mal porque está eh, usando una doble moral. Y el papa al final va a relucir quién es él. Es cuestión de tiempo nada más. Y este mundo está totalmente desordenándose y la gente, como dice, se amotinan. La gente y los pueblos piensan que también es para este tiempo. Y la gente va a querer irse, incluso los reyes, entre comillas, los dioses, con D minúscula, van a querer irse contra Jehová y contra el ungido, contra Cristo. Y van a decir, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. ¿Quién mora en el cielo? Es Dios. Y Él se reirá, porque Él es, Él es un Dios poderoso. Él es un Dios sapiente, Él es un Dios omnipotente. Tiene un poder extraordinario, tiene una sapiencia extraordinaria. Incluso el Señor se va a reír, se va a burlar de ellos. Porque ¿cómo te vas a ir en contra mía?, dirá Dios. Luego hablará a ellos en su furor y turbará con su ira. Con su ira los turbará. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Quién es ese rey que ha puesto sobre Sión, sobre Israel? Mi santo monte. Es Cristo. Versículo 7 dice, yo publicaré el decreto donde diga, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 33, en Hechos capítulo 13, versículo 33, podemos analizar lo que la palabra de Dios nos enfoca. En Hechos capítulo 13, 33, nos dice la palabra de Dios, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, o sea, en el Salmo 2, lo que te hablo. Mi hijo, dice Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿De quién está hablando? De aquel que resucitó. ¿Quién resucitó? Fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él está haciendo prevalecer sobre su Hijo. En, en Hebreos, capítulo 1, versículo 5, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 5, nos habla también que Él mencionó esta parte. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo. Él está hablando acá de su Hijo Jesucristo. Y aquí vemos que también en el versículo 5 nos fundamenta, capítulo 5 del mismo libro de Hebreos, en el versículo 5 nos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí hace un reconocimiento el Padre
hacia su Hijo, hacia el Rey ungido de Jehová. El versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzará. Primero, la gente habla mal de Dios y quiere irse en contra de Jehová, quiere irse en contra del ungido, que es Cristo. En segundo lugar, habla, Dios se ríe porque no pueden con su poderío. Dios es poderoso, pero Él los hace temblar con su ira. Y eso es lo que muchas veces va a pasar, porque mucha gente va a querer ser Dios con D minúscula. Y hoy en este tiempo, amigo, hermano, se está dando y se va a cumplir los tiempos proféticos que ya están escritos en la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, hay un Dios. Es el único Dios que te puede salvar. No hay otro Dios. Hay muchos dioses con D minúsculas que incluso te van a decir, aquí está el antídoto de esta ampolla para que tú sigas viviendo en carne. Pero es mejor que tú vivas y tengas cuidado por los actos que tú estás realizando en tu vida, en tu diario vivir, en tu caminar. ¿Cómo te estás comportando? En primer lugar, si tú no aceptas a Cristo en tu vida, tú tendrás una consecuencia y un destino final que irás al infierno. Ahora, lo que tú tienes que entender es que el único que te puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios en Juan 3:16 está en claro, dice que de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga la vida eterna. O sea, tú tienes que creer en Jesucristo, aquel Hijo que envió Dios, para que por medio de Él abogue por ti y no caiga la ira de Dios sobre ti. Desde el momento que Cristo murió en la cruz, toda abominación, todo tema de maldades cayó sobre su cuerpo de Él, cargando todo el pecado de la humanidad. Y ahora cuando Él resucita y derramó esa sangre preciosa, y aquel que va a Cristo tiene la salvación de Cristo. Y Cristo, cuando tú vas y le dices, Señor, perdóname, límpiame todos mis pecados, Dios te limpia y te salva. Ahora después veremos cómo es el caminar del cristiano, porque vas a tener luchas y tienes que luchar porque estás en este mundo. No somos perfectos, todos somos pecadores, pero el momento que Cristo te limpia, eh, te perdona de todos tus pecados, tú confiesas tu pecado, Él te perdona de todos tus pecados, llega un momento que Cristo te limpia de todos tus pecados. Y ahora se hace realidad lo que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y ahora, no mañana, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora te das cuenta que en esta parte Él manda a ese hijo para que puedan, pero la gente se va a burlar, la gente se va a amotinar y va a pensar cosas vanas de Él. Incluso los reyes de la tierra van a querer destruirlo. Y hoy en este tiempo todo se está preparando, amigo, para que el anti-Mashiach, el anticristo aparezca. El anticristo ya está acá. Probablemente el 2030, 2027, pasado el 2030, no lo sé, aparecerá. No lo sabemos. Pero una vez ya que ya se mencione, Él tomará el control y querrá destruir a todos los cristianos. Pero ¿sabes qué? Va a llegar un momento que vamos a tener que rendirles cuenta a Dios por nuestros actos. Y el Cristo va a tener el honor
incluso de aquellos que no recibieron a Cristo con el dolor de su corazón. Ya no va a haber dolor en el corazón ahí, sino que Él tiene que respetar porque hará juicio. Él juzgará a los vivos y a los muertos, a aquellas personas que están en pecado, a aquellas personas que sean santificados en Él. Y Él con vara de hierro, con vasija al alfarero los desmenuzará. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. Apocalipsis capítulo 2, versículo 27 nos dice la palabra del Señor. Y nos dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En el mismo Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 5, 12, versículo 5, nos dice la palabra del Señor, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí habla sobre la mujer y el dragón. En el versículo también, la palabra del Señor nos habla, el 19, capítulo 19, versículo 15, nos dice la palabra del Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Quién va a herir a las naciones? Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y el 8, y esto va para todas aquellas personas que son cristianos, y con esto finalizo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Estás preparado para que te goces en la boda del Cordero, que muy pronto van a llegar? Ahora pues, el mismo Cristo que va a tomar ese poder para que con vara se pronuncie su ira y juzgue a estas personas que se mofaron de Cristo, que se burlaron y que querían eh, irse en contra del mismo Dios. Ahora pues Él dice, oh reyes, y le da un consejo y le dice, sé prudente y admití amonestación, jueces de la tierra. Serví a Jehová, a Yahvé, con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo, a Cristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira se inflamará muy pronto. Y termina diciendo el salmista, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿En quién debo confiar? ¿En una vacuna? ¿En quién debo confiar? En Cristo, porque Cristo es aquella persona que te ha rescatado de todo pecado y ahora eres limpio y ahora perteneces a Cristo Jesús. Si en estos momentos este tema ha tocado tu vida y mucha gente se está burlando de Cristo, mucha gente se está burlando de Dios, mucha gente está dejando, regresa a Cristo y vuelve a nacer de nuevo para que Cristo te perdone y si no eres salvo, te dé la salvación. Y si de una manera te has alejado de Dios, te reponga el gozo del Señor. Que en este momento, hermano mío,
tú puedas reflexionar y ahí, en donde estás, doblegues tus rodillas y ores. Que Dios pueda cuidarte y protegerte en este tiempo, que estamos en tiempos finales, en tiempos proféticos, en tiempos eh, no buenos, pero alégrase tu corazón, porque el Cristo vendrá por su esposa en el cordero de las en el día de las bodas y vendrá a recogerla, su esposa que es la iglesia. Y Cristo es el esposo. Él viene por su esposa. Y su esposa somos aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida. Gózate en el Señor. Que Dios te bendiga.